Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a todos y a todas los que nos están acompañando esta noche a través de Zoom o de nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Teresita Vicuña, yo soy psicóloga, terapeuta familiar y miembro del Departamento Clínico del Instituto Chileno de Terapia Familiar. El instituto lleva más de 39 años acompañando a las familias y parejas a través de la terapia y de la formación de terapeutas a lo largo de todo Chile. Trabajamos además con instituciones y familias vulnerabilizadas. Queremos contarles también que estamos muy contentos y muy entusiasmados lanzando una nueva versión de nuestro postítulo de formación en terapia de familia y parejas año 2023-2025. Este tendrá una modalidad semipresencial, permitiendo así mayor participación de gente de las regiones del país, y las horas presenciales serán en las ciudades de Santiago y de Valdivia. Para todos quienes quieran mayor información pueden revisarla en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Hoy es nuestro séptimo conversatorio de nuestro ciclo de conversaciones abiertas, año 2022, derribando mitos en torno a la sexualidad, cómo expandir nuestras narrativas sobre una sexualidad saludable. Tenemos el honor de contar nuevamente con la psicóloga Cecilia Grez, quien ya nos acompañó el año pasado en el conversatorio dedicado a parejas. Dado el alto interés que generó, decidimos volver a invitarla y ella generosamente aceptó nuestra invitación. Cecilia es psicóloga de la Universidad Católica, terapeuta de familias y parejas de nuestro instituto. Ha sido directora clínica, directora docente y presidenta de nuestra institución en el periodo 2016-2018. Actualmente dirige el Diplomado de Terapia de Pareja de nuestro instituto. El tema de hoy, tal como su título lo señala, es acerca de la importancia de derribar mitos en torno a una sexualidad saludable. Vivimos y somos parte de una cultura saturada de sexo, pero sin embargo hablamos poco sobre sexualidad. Y como instituto queremos aportar en abrir conversaciones y derribar mitos, a veces muy instalados, respecto a lo que es una sexualidad saludable. De hecho, muchas de las ideas que tenemos sobre una sexualidad saludable son efectivamente parte del problema. Agradecemos el alto interés que ha tenido este conversatorio. Les señalamos además que durante toda la presentación pueden ir dejando sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Y al final de la presentación de Cecilia dejaremos un espacio para canalizar las preguntas que ustedes nos hayan hecho. Muchas gracias. Bienvenida, Cecilia. ¿Estás por ahí? Ahí sí. Muy Hola, bienvenida. gracias Tere, hola, Y bienvenida. te dejamos entonces con la presentación. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas a todas y a todos y todes a este conversatorio y ojalá pueda aportar derribando algunos mitos que efectivamente, como decía la Tere, son parte del problema de muchas de las parejas que consultan y que les genera sufrimiento, no solamente a las parejas, también a las personas de manera individual. Así que voy a compartir mi presentación. ¿Se ve, Tere? Perfecto. Ya. Perdón, ¿ahí también? No, ahí estamos viendo Ah, ya. tus notas. Eso, ahí sí. Entonces, ahí sí, espérame un segundito, Sí, dale. déjame resolver de nuevo esto, que puse la otra presentación. Por más que practicamos, no me resultó, ¿vieron? Pero, un minuto, perdonen por el problema tecnológico. Tranquila, tranquila, te esperamos. Yo te digo si es Ya, que se ve bien. ya. Es que tengo que sacar, eh, mm, tengo que sacar. Dejé de compartir, ¿cierto? Sí, Entonces, ya, entonces, y voy a abrir esto. Ya, y, y ahí, ¿cómo
Ahí vemos la presentación, perfecto, nada más que la presentación. ¿Seguimos nada más que la presentación? Sí, Ok. ya. Bueno, como decía la Tere, efectivamente vivimos en una cultura saturada de sexo, y en general con el mensaje abrumador de que todo el mundo, ¿cierto?, está siempre listo, dispuesto y capaz de tener sexo. Y la verdad es que estamos muchas veces lejos de eso, ¿no? También desde nuestra cultura popular y también desde la psicología y la psiquiatría, no nos han aportado muchas veces, ¿cómo decirlo?, soluciones o, o comodidad con respecto al tema, porque a veces justamente perpetúa la ansiedad en relación al tema del sexo al definir lo que es considerado como aceptable y no aceptable, o funcional y disfuncional. Y en general, porque los enfoques de primera generación en relación a la psicología y a la psiquiatría han estado orientados justamente al funcionamiento y no orientados a lo que es la experiencia del placer. Y cuando hablo de narrativas, voy a pasar a la siguiente diapo, me refiero justamente a las historias que nos contamos a nosotros mismos, historias que pueden ser conscientes o inconscientes sobre quiénes somos, qué podemos esperar del sexo, qué significan nuestras experiencias, por ejemplo, cuáles son los modelos que hemos internalizado en torno a la sexualidad. Las narrativas, de hecho, se van formando a partir de nuestra historia, de la cultura a la que pertenecemos, ¿cierto?, de las familias particulares de donde venimos, y en general se vuelven un terreno fértil donde pueden florecer nuestras esperanzas, nuestros sueños, pero también nuestros miedos y nuestras decepciones. Y estas narrativas se desarrollan mucho antes incluso de aprender el lenguaje verbal, porque el primer lenguaje que aprendemos es el corporal, y ese lenguaje lo incorporamos desde nuestras experiencias cuando somos guaguas, digamos, que consisten en todas las sensaciones físicas y el placer que se experimenta en el contacto con nuestros cuidadores primarios, ¿no? El sentir el contacto con la piel cuando somos amamantados o nos dan en mamadera, pero igual estamos en un contacto, en una cercanía con nuestros cuidadores primarios, sentimos su respiración, sus latidos que pueden calmarnos, ¿no? O el sabor dulce de la leche. Eh, pero incluso en aquellas experiencias de niños que son decepcionados o niñas porque han vivido daño emocional o físico, la capacidad de experimentar sensaciones y placer en el cuerpo es una parte fundamental de la experiencia humana. Y incluso con las decepciones o con el daño que podemos causar, eh, también van a quedar impresas experiencias de placer y de sensación, ¿no? De esto obviamente van a surgir personas que logran desarrollar narrativas que son sexualmente positivas, personas que se sienten bien consigo misma, con su cuerpo, que se sienten atractivas, digamos, ¿no? Que se sienten normales. Pero hay otras personas, ¿no?, que desarrollan narrativas donde se sienten dañadas, inadecuadas, poco atractivas, viejas, por ejemplo, culpables, eh, y, y todas estas experiencias justamente tienen que ver con las creencias que tenemos en torno a cómo vivimos la sexualidad y el erotismo. Y es importante decir también que todos los terapeutas, así como el pez vive en el agua, somos parte de la misma cultura. Podemos tener diferentes experiencias con respecto a nuestras familias, pero somos parte de la misma cultura. Por tanto, muchas veces tenemos los mismos mitos, creencias y suposiciones en torno a la sexualidad. Y si nosotros no visibilizamos eso, no somos conscientes de eso, va a ser difícil que podamos señalárselo a las personas que atendemos, ¿no? Quisiera ahora mostrarles un pequeño fragmento de una película eh, que es una pareja que consulta a Alfred Kinsey. Él fue uno de los pioneros en investigación sexual humana en la época de los 40 en Estados Unidos, ¿no?
como una suerte de disparador para seguir conversando y para hacer un poquito más entretenida también la presentación. Bueno, este trocito que quería mostrar, si bien es una pareja de la década de los 40, puedo compartir, tal vez no la idea de las cigüeñas, pero en la consulta me toca ver parejas que efectivamente eh, eh, no conversan o nunca han conversado sobre sexualidad entre ellas, o no tienen con quién conversar sobre erotismo y sexualidad, y no han recibido ningún tipo de educación, ¿no? Y ya en este pedacito uno puede ver distintos mitos y supuestos que efectivamente concurren hasta el día de hoy. Voy a pasar. Y lo que a mí me interesa justamente es poder derribar ciertos mitos. Y para poder derribar mitos, digamos, una cosa importante es poder justamente recibir educación sexual. Yo me eduqué en un colegio religioso, así que no tuve ninguna educación sexual en el colegio. En pregrado tampoco tuve jamás educación sexual. Incluso en mi formación de postítulo en terapia de pareja y, y familia, digamos, tampoco había formación con respecto a la sexualidad, ¿no? Más bien ha sido una experiencia en donde yo me he ido formando, y esto yo creo que ha tenido que ver con que efectivamente la sexualidad quedó en el ámbito como de los sexólogos, ¿no? Cuando en realidad es fundamental ver también la sexualidad en el contexto de la dinámica de la relación de pareja. Y porque también es interesante saber que cuando las cosas van bien en el ámbito de la sexualidad, esta temática, digamos, este aspecto de nuestra vida y de nuestra experiencia ocupa un 15 o un 20% de la satisfacción de la relación de la pareja. Pero si hay problema, pasa a dominar y a contagiar casi todos los ámbitos de la relación de pareja en un 50 o un 75%. Por tanto, tener una mirada integral de la sexualidad y de las dinámicas de relación de pareja es muy, muy importante, ¿no? Y quisiera partir derribando uno de los mitos más importantes y que tiene que ver con deconstruir la idea, y esto puede ser impactante, del sexo como un impulso o la idea del sexo como una necesidad fisiológica. No es una necesidad fisiológica. Una necesidad fisiológica, en general, es una experiencia interna desagradable que nos empuja a intentar arreglar o a resolver el problema. Y si no lo resolvemos, nos morimos, ¿no? Como el hambre, la sed, la temperatura. Es importante no estar ni en extremos de calor ni en extremos de frío porque nos morimos, ¿no? El sueño, uno puede morirse literalmente por falta de sueño, pero no por falta de sexo. Todos podríamos vivir sin sexo. Por eso no es de extrañar que muchas veces escuchamos a personas que piensan que son asexuadas porque dicen que podrían vivir sin sexo. Obviamente, si las experiencias son buenas, no es lo que quisiéramos. No quisiéramos vivir sin sexo si es un espacio efectivamente que disfrutamos. Y el sexo, más que una necesidad fisiológica, funciona como un sistema de motivación por incentivo, es decir, nos empuja o nos moviliza para poder encontrar la gratificación que nos genera, el disfrute que nos genera. En ese sentido, no es una necesidad fisiológica de supervivencia. El sexo funciona de alguna manera como la curiosidad,
que es tan natural a nuestra humanidad, ¿cierto? El poder explorar el mundo, el ser curiosos, que es una de las emociones básicas, de hecho, como seres humanos, nos moviliza, y nos moviliza porque nos gratifica el descubrir y el explorar cosas. El sexo funciona igual, ¿no? Como un sistema de motivación por incentivo, y no como una necesidad fisiológica. Y el mito de que el sexo es una necesidad fisiológica es malo para la vida sexual de las personas, ¿no? Y de este mito, claramente, se desprenden otros que tiene que ver con el deseo, ¿no? Dentro de la historia, digamos, que nos han contado a partir de la ciencia, la medicina, la psicología occidental, digamos, ha sido en general mirar la sexualidad de las mujeres como si fuera lo mismo que la sexualidad de los hombres, pero no tan buena como la de ellos, ¿no? Y uno de los ejemplos importantes tiene que ver con la experiencia del deseo, ¿no? Y existen dos tipos de deseo, el deseo espontáneo y el deseo en respuesta o receptivo, ¿no? Y como se asumió que, como en general los hombres experimentan un deseo espontáneo, las mujeres también deberían desear el sexo de forma espontánea. Esto es cierto para muchas mujeres, ¿no? Pero no para todas las mujeres. Incluso yo diría a esta altura tampoco para todos los hombres, porque me ha tocado ver en la consulta efectivamente estos hombres, al igual que mujeres, que empiezan a sentirse fallados porque no sienten que tienen la libido alta, y entonces hablan de esto de la libido alta, ¿no? Y efectivamente, tanto hombres o mujeres que experimentan el sexo de una manera receptiva, son totalmente normales y saludables, ¿no? Y no es ni menor ni peor que el deseo espontáneo. Esto también es importante para que se entienda bien, que cuando hablo de deseo espontáneo se refiere a esa idea de tengo ganas y por eso busco el sexo, ¿no? Tiene que ver con esto de como la voluntad de iniciar el encuentro, ¿no? Y en mi experiencia como terapeuta, sobre todo en mis inicios como terapeuta de pareja, era un motivo muy frecuente, sigue siendo un motivo frecuente, la verdad, el tema del deseo, la falta de deseo, ¿no? Porque las personas, mujeres y hombres, todavía esperan experimentar ese deseo espontáneo que sí se experimenta al inicio en las relaciones, tanto las mujeres como los hombres, porque ahí se moviliza mucho también la testosterona, que tiene que ver con la vivencia del deseo espontáneo, ¿no? Y me tocó ver muchas mujeres sintiéndose falladas justamente por no sentir este deseo espontáneo. Cuando yo les preguntaba que cómo lo pasaban cuando se encontraban y me decían que lo pasaban muy bien, yo decía, bueno, entonces no hay problema. Yo también me identificaba con ellas, digamos, en el sentido de la idea como de que uno tiene el motor de partida muerto, digamos, ¿no? A propósito de no tener la libido alta. Pero efectivamente esas mujeres sentían el deseo a posteriori, o sea, partían los besos a propósito de los monitos, ¿no? Y desde los besos, desde las caricias, desde la excitación, aparece la vivencia del deseo. Y ahí es donde uno dice, bueno, tengamos sexo, ¿no? Otro mito muy importante de derribar, y que también creo que ha traído mucho sufrimiento a las parejas, tienen que ver con el tema del orgasmo en el coito. Aquí Freud no nos ayudó mucho a las mujeres, ¿no? También se asumió que como los hombres tienen orgasmo durante el sexo, en términos de la penetración, pene y vagina, o sea, en el coito, las mujeres también deberían tener orgasmos con el coito, ¿no? Y si no lo tenían, era porque tenían problemas, o frigias, como sentía esta chica de la película, ¿no? Y, y ustedes no sé si saben, pero alrededor del 30% de las mujeres tienen orgasmo fiable en el coito, ¿no? El otro 70% a veces
rara vez o nunca alcanzan un orgasmo en el coito. Y todas esas mujeres son totalmente sanas y normales, no son pregenitales, no son infantiles, son mujeres totalmente sanas y normales. Y derribar este mito es muy importante, porque esto genera nuevamente sufrimiento en las mujeres de sentirse que están falladas, pero también sufrimiento en los hombres, en términos de que ellos se han sentido como responsables de tener que lograr sacarle un orgasmo a las mujeres con su penetración. Una mujer puede llegar al orgasmo de muchas otras maneras, con el sexo manual, con el sexo oral, vibradores, ¿no? Y nunca tener un orgasmo en el coito, y eso es absolutamente normal. Todo esto además tiene que ver con la cultura en la cual estamos, que es una cultura completamente coitocéntrica, ¿no? En que vivimos, en que asemejamos, digamos, las relaciones sexuales al coito. Y si no culmina esto en penetración y orgasmo, esto sería como una relación sexual incompleta o poco satisfactoria. Y aquí se subestiman todo el resto de las prácticas sexuales, tales como el sexo oral, la masturbación, no considerando las prácticas completas o satisfactorias por sí solas. Si limitamos las relaciones sexuales solo a la unión de los genitales, es lógico que estos van a cobrar una excesiva importancia y al ser las únicas partes implicadas, digamos, esto va a generar mucha exigencia tanto para hombres y mujeres de no dar la talla, de si van a lograr alcanzar el orgasmo, si se van a ir muy rápido, ¿no? Y efectivamente eso genera mucho sufrimiento. Obviamente que la penetración es placentera, pero no es lo único que dos personas que se aman y se desean pueden hacer en el terreno sexual. Y es muy importante que las personas puedan explorar y buscar su propio placer, ¿no? Pueden incluso iniciar rápidamente con penetración, pero pueden no terminar en el orgasmo en la penetración y después jugar. Y no pensar que esto de los preámbulos o el preludio es para lograr llegar al orgasmo a través de la penetración. Puede ver múltiples formas de disfrutar la sexualidad sacando en vista, digamos, como ese objetivo. Incluso en esa cultura, en esta cultura coitocéntrica se dejan fuera a las experiencias de las lesbianas, por ejemplo, pero también genera frustración en parejas en donde uno de sus miembros, por ejemplo, está con cáncer y por tanto con una quimio que le genera mucho dolor en la penetración. Pensar en que si tienen que renunciar a eso es como renunciar a tener relaciones sexuales. No es necesario, digamos, porque efectivamente la sexualidad es mucho más que el coito. No es, el coito es otro aspecto más, es otra caricia más, otra expresión más de la sexualidad, ¿no? Otra cosa importante dentro de estos mitos de comparar la sexualidad femenina con la masculina tiene que ver con la concordancia entre el comportamiento genital y la experiencia subjetiva. Efectivamente, los hombres tienen una alta concordancia entre el sentirse excitado subjetivamente y tener una erección, ¿no? En las mujeres, muchas mujeres efectivamente también tienen una alta concordancia entre su experiencia subjetiva de excitación y, por ejemplo, lubricarse. Pero hay muchas mujeres que no tienen esta concordancia y son también absolutamente normales y sanas. No todas las mujeres son concordantes. Y esto no quiere decir, esta falta de concordancia no quiere decir que haya un problema en ellas, ¿no? Puede ser que se sientan excitadas y no se lubriquen, y puede ser que se sientan, o sea, que haya lubricación y no necesariamente estar excitadas subjetivamente. Esos eran algunos mitos que quería compartir en términos de diferenciar nuestra sexualidad femenina también de lo masculino. Y ahora quisiera agregar otras cosas, que pueden ser de ayuda para tener una sexualidad más saludable, ¿no? Para algunas personas, pensar
en llegar a un encuentro sexual significa pasar una serie de obstáculos, barreras, pensar que los niños se duerman, que tengo trabajo que hacer para mañana, que me siento cansada, que, en fin, muchas cosas, ¿no? En cambio, hay otras personas que se sienten siempre listas para la acción, digamos, ¿no? Y resulta que nuestro cerebro sexual tiene un acelerador que responde a toda la estimulación sexual, pero también tiene frenos que responden a todas las muy buenas razones para no estar excitado en un momento determinado. Y a esto se le llama el modelo de control dual, que fue desarrollado a finales de la década de los 90 por dos investigadores, Janssen y Bancroft, y este modelo justamente lo que nos explica es que existen dos sistemas, ¿no? Que funcionan de manera independiente, pero conectados, ¿no? Y entonces tenemos un sistema de excitación sexual, que viene a ser el CES, que corresponde al acelerador de la respuesta sexual. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro cerebro está recibiendo información sobre los estímulos sexualmente relevantes en el entorno, o sea, cosas que vemos, una imagen de un hombre guapo o una mujer guapa, cosas que olemos, ciertos perfumes que nos recuerdan y nos traen memorias eróticas, digamos, lo que tocamos, lo que saboreamos, también lo que imaginamos y cómo nos estamos sintiendo. Entonces, todas estas señales, el cerebro las envía a nuestros genitales, digamos, para decirle, enciéndete. El CES, además, está constantemente escaneando nuestro contexto, incluyendo nuestros propios pensamientos y nuestros sentimientos, en busca de cosas que sean sexualmente relevantes. Ahora, está siempre trabajando, pero muy por debajo del nivel de conciencia. No nos damos cuenta de esto hasta que nos encontramos excitados, ¿no? En cambio, el sistema de inhibición sexual, que es el CIS, es el freno, ¿no? El inhibición acá no quiere decir timidez, ¿no? Sino que tiene que ver con las señales neurológicas que nuestro cerebro envía a nuestros genitales para decirnos que nos apaguemos. Y la investigación de estos autores da cuenta que tenemos dos tipos de freno. Imaginémonos el contexto eh, de manejar un auto, donde tenemos ciertos frenos de pedal y freno de mano. El freno de pedal, perdón, funciona parecido al acelerador, ¿no? Y está escaneando también nuestro entorno, viendo todas las amenazas potenciales del entorno. Y aquí entran de nuevo todos nuestros sentidos, cosas que vemos, cosas que oímos, olemos, por ejemplo, un mal aliento, cosas que tocamos, sabores, y lo que imaginamos y también nuestro estado de ánimo. Y entonces, si ahí hay una suerte de amenaza potencial, aparece el freno y dice apágate. Acá en este freno, que es el freno de pedal, entran en juego también las situaciones en que nos sentimos en riesgo, ¿no? Y por ejemplo, el no tener un condón y por tanto estar en una situación de riesgo de embarazo o de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Pero también existe no, perdón, este freno de pedal también influye, por ejemplo, en el contexto de no excitarnos en situaciones que pudieran ser inapropiadas, como estar en una reunión de trabajo, en una comida con la familia, o también en el contexto en que estamos en un encuentro sexual con la pareja y entra, no sé, un hijo o entra una mamá y por tanto ahí el freno se pisa rápidamente, digamos, y no apagamos, ¿no? Pero existe otro freno, ¿no? Y este freno, que es el freno de mano, y se refiere a aquellos inhibidores que se presentan de manera más bien constante. Por lo general, este freno está asociado a nuestras inseguridades, especialmente a nuestras ansiedades por el rendimiento, ¿no? Ustedes, si piensan en el freno de mano, un auto puede movilizarse con el freno de mano muy lentamente, gastando mucha benzina, pero puede moverse. O sea, con este freno de mano efectivamente podríamos estar en un encuentro, pero probablemente muy desconectados de nosotros mismos, y con toda nuestra rumiación, pensando en que, pucha, me estoy demorando demasiado en llegar al orgasmo, o quizás me fui muy rápido, o no tengo una erección, ¿no? Y por tanto,
todos esos pensamientos van a influir en apagarnos y no conectarnos con el momento del encuentro, ¿no? Una cosa muy importante de decir es que estos inhibidores y facilitadores o frenos y aceleradores son absolutamente individuales y varían de persona a persona, ¿no? Son además aprendidos. O sea, lo que es sexualmente relevante es aprendido y lo que pudiera frenarnos también es aprendido. Y muchos de estos aprendizajes, de estas narrativas, pueden ser conscientes, pero otras muchas inconscientes, ¿no? Y en ese sentido son como rasgos, son más o menos estables en el tiempo. Todos tenemos entonces estos dos sistemas, pero tenemos diferentes sensibilidades, ¿no? Para una persona lo que le suma, por ejemplo, para mí me puede restar en términos de excitación o de freno, ¿no? Y no existen combinaciones, porque hay personas que pueden ser muy sensibles en sus aceleradores y muy poco sensibles en sus frenos, y nos podemos encontrar con personas que se exponen a riesgos en la sexualidad, ¿no? O nos podemos encontrar con personas que tienen muy alto los frenos y muy bajo sus aceleradores, y por tanto nos vamos a encontrar con dificultades en el orgasmo, dificultades en tener predisposición para querer encontrarse en la sexualidad. Y esto es como algo más bien fijo, pero lo que sí podemos hacer es justamente gestionar nuestro contexto, porque si hay algo que va a influir en nuestros frenos y en los aceleradores es el contexto, ¿no? Y por la hora voy a apurarme un poquito. Quiero poner un par de ejemplos para... Bueno, ahí claramente vemos que probablemente doña Marcela no tiene problemas de libido, ¿no? Con el caballero no es muy estimulante. Además puede tener muchos otros frenos. Y quiero mostrar otra donde probablemente nos podemos sentir todos bastante reconocidos, ¿no? En el primero, que dice, sacarme todo lo que me acabo de poner, tratar de empezar, lograr terminar, volver al baño, lavarme otra vez, vestirme de nuevo, qué fiaca. Mejor no habrá algo en la televisión. Ahí podemos ver claramente que están funcionando, yo diría, dos tipos de freno. El freno tanto de mano como el freno de pie. En esta segunda, pucha, y si se despiertan los niños, claramente entra el freno de pie, de pedal, digamos. Y en este último chiste, dice, ¿qué haces, loca? Te vas a resfriar. Podríamos pensar que este hombre puede tener aceleradores poco sensibles, ¿no? Su cerebro no se está estimulando frente a situaciones que podrían ser sexualmente relevantes dentro de los hombres. Entonces, es importante para poder ayudarnos en esto, gestionar nuestro contexto, que va a tener que ver con las circunstancias externas, el estado de ánimo, por supuesto la confianza y nuestras historias de vida, ¿no? Otra cosa importante a considerar es que va muy ligado a esto, es que efectivamente el estrés y la sexualidad no son muy amigos, ¿no? Salvo en algunas situaciones. Nuestro sistema nervioso consta de estos tres subdivisiones. Tenemos el sistema simpático, que no es muy simpático, pero bueno, es simpático en el sentido que nos protege cuando hay una situación de peligro, entonces nos pone en acción, ya sea para atacar o para arrancarnos, en la huida, ¿no? Está también el sistema vagodorsal, que tiene que ver con la experiencia y la amenaza de vida, ¿no? Donde frente a una situación así, nos podemos congelar, colapsar, ¿no? O desconectarnos completamente. Estos sistemas, efectivamente, los compartimos con nuestros amigos animales, digamos, ¿no? Y nos protegen. Son parte de nuestra sistemas de sobrevivencia. Quizá, no sé si se acuerdan ustedes de la situación de esta chica de 18 años que fue violada en España por la manada, ¿no? Este grupo de 5 sujetos,
Y fue muy impresionante porque en uno de los juicios se les quiso acusar solamente de abuso sexual a estos sujetos, porque la chica no había presentado no había hecho ninguna lucha por tratar de atacar o huir. Claramente esta chica lo que hizo fue sobrevivir, pero desde el vago dorsal, o sea, quedó en una situación de colapso. Bueno, por suerte, los primeros juicios en donde querían acusar a estos sujetos por penas muy menores, se revirtió justamente por la lucha que dieron ahí los movimientos, ¿no? Eh, bueno, y además vivimos en un mundo muy, muy estresado, y por tanto nuestro cerebro, el estrés se asocia permanentemente a estar escaneando las situaciones de peligro. El estrés es, de alguna manera, es vivido como peligro. Y claramente si estamos estresados, estamos muy poco dispuestos para poder encontrarnos en la sexualidad. O sea, ahí aparecen varios frenos instalados, ¿no? Y nuestro cerebro siempre va a priorizar la sobrevivencia por sobre el sexo. O sea, si a uno lo está atacando un león, evidentemente no va a ser nunca un buen momento para tener sexo. Estoy acortando algunas cositas. Quería ponerles esta frase que me parece también muy importante como de incorporar en la idea de una sexualidad saludable de la Esther Perel, que plantea que el sexo no es algo que hacemos, sino un lugar donde vamos. Y también un lugar de donde venimos, por lo que decía antes, porque aprendemos lo que es sexualmente relevante a partir de nuestra historia desde que somos guaguas, digamos, ¿no? Y por tanto, nuestra sexualidad, nuestro erotismo también está muy ligado a nuestras historias de apego. Y por eso, trabajar la sexualidad en terapia de pareja implica adentrarnos a las profundidades como de los dolores y de la existencia de las personas, ¿no? Y no en la mecánica, no en la función, sino todos los miedos, los temores que pudieran estar asociados al erotismo y a la sexualidad. Bueno, Peggy Patz plantea, perdón, no es Peggy Patz, la Peggy Kleinsplat, esta idea de qué tipo de sexo vale la pena tener. Si el sexo es efectivamente mecánico, fome, eh, rutinario, sería el no tener deseo sexual, digamos, claramente sería un indicador de buen juicio si es que esa va a ser la experiencia. Y esta autora hizo una investigación muy interesante donde está ese libro en español, por si quieren conocerlo, donde ella plantea que los grandes amantes se hacen, no nacen, ¿no? Y entonces ella hizo entrevista a 64 personas, hombres y mujeres mayores de 60 años y además en relaciones de 25 años o más, ¿no? Y también incluyó grupos de diversidad sexual. Y les hizo la pregunta de qué es lo que hace magnífico el sexo, cuáles son las cualidades de una intimidad erótica extraordinaria y cuáles los elementos que ayudan a potenciarla. Dentro de estos 64 también habían terapeutas de pareja. Bueno, la mayoría, no, todo el grupo planteó que estos 8 componentes, ¿no? La experiencia de estar presente, enfocado, una experiencia encarnada, o sea, estar inmerso en la experiencia, era uno de los primeros componentes. El sentido de conexión, la disposición a estar en sintonía. Una profunda intimidad sexual y erótica caracterizada por el respeto mutuo, el cuidado, la aceptación genuina. El sentirse en el fondo en un espacio seguro. También una extraordinaria comunicación, incluso es como reconocerse el cuerpo, cómo se mueve, ¿no? Una mayor empatía, una sensibilidad. Eh, Otro elemento es el riesgo interpersonal. Son parejas que se arriesgan a jugar, a explorar cosas nuevas. Es como un viaje, ¿no? Es una exploración continua. Así que hay mucha esperanza porque acuérdense que estas son personas de 60 años o más, ¿no? Autenticidad, ser genuinos, desinhibidos y también sentirnos vulnerables, ¿no?
Y el último componente era esta sensación de trascendencia que tiene que ver con felicidad, paz. Incluso habían algunos que planteaban, ejemplificaban casi como un estado alterado de conciencia. Y hubieron componentes menores, pero que fueron explicitados solo por un grupo de la muestra que eran terapeutas sexuales, y ellos fueron los únicos que se refirieron a la sensación física y al orgasmo, y también a la experiencia de la química y de la atracción. Esto es bien interesante porque el resto que no eran terapeutas sexuales hablaron mucho más de la experiencia de la conexión. No es que no disfrutaran o no aludieran al orgasmo o a la excitación, pero no eran primordiales, digamos. Y ellos también planteaban, estas parejas, que también me parece interesante compartir con ustedes, la idea de y que es derribar otro mito que nos hace sufrir, que es el mito de la espontaneidad, ¿no? Ellos, este sexo magnífico implicaba un sexo deliberado, o sea, es decir, darse el tiempo y el espacio para poder encontrarse en el erotismo y en la sexualidad con el otro, y la espontaneidad iba a surgir en el momento del encuentro, en las caricias, en la conexión, pero generar ese espacio era absolutamente intencionado, voluntario y deliberado. No era llegar y sacarse la ropa como en una película de Hollywood, ¿no? Eh, y para terminar, dos cosas más. Primero, decirle a los terapeutas de pareja, y también a los terapeutas en general que están empezando a aprender sobre terapia sexual, o de cualquier terapia en realidad, también individual, que no tengan miedo de preguntarle a las parejas sobre su sexualidad. La mayoría de las personas se sienten aliviadas cuando creamos un espacio para hablar del tema, ¿no? Y realmente, en mi experiencia, lo agradecen. Les resulta mucho más fácil que uno ponga el tema, aunque ellos nunca lo planteen, ponerlos para poder comunicar que en este espacio se puede hablar de todo. Y ahora sí que voy a terminar con esto, digamos. Decir que las parejas que mantienen una buena conexión sexual a largo plazo son parejas que son profundamente amigos y priorizan el sexo. Priorizar el sexo no es que estén pensando en que tenemos que tirar tantas veces, pensar en la cantidad No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que saben que es un espacio de conexión importante, que los hace sentir más íntimos, que los hace disfrutar, que los hace seguir aprendiendo cosas entre ellos, ¿no? Y en ese sentido es que priorizan encontrarse y no dejar para el último rato, en el momento que estamos más agotados, más cansados, más destruidos por nuestras vidas del siglo XXI, este espacio, ¿no? La mayoría de las dificultades con la excitación, el deseo y el orgasmo, o las funciones sexuales en general, tienen mucha relación con un exceso de freno, con nuestras tareas pendientes, con nuestras sobrecargas, y hay que aprender y ver cuáles son esas tareas pendientes, cuáles son esos frenos para poder comunicárselos a la pareja, digamos, ¿no? Y el placer sexual claramente va a depender del contexto. Cuando tengan ustedes dificultades, evalúen el contexto, evalúen su freno, ¿no? Y para ser el mejor amante y tener el mejor sexo, hay que crear el mejor contexto. Y esto es una recomendación que no podía no hacerla. Les recomiendo este libro. Realmente, si bien está dirigido a las mujeres, creo que es un gran libro para hombres y mujeres, para pareja, bueno, para todos, digamos, porque creo que nos ayuda a conectarnos y aprender de nuestra sexualidad, porque todos adolecemos, digamos, de educación sexual. Y por favor, no se pierdan esta película, Buena Suerte, Leo Grande, una película extraordinaria que les va a permitir seguir pensando y reflexionando sobre su erotismo, su sexualidad, sus relaciones de pareja. Disculpen, me pasé del tiempo. Dejo de compartir. Muchas gracias, Cecilia. Ha estado muy interesante, se ha pasado volando. Tenemos varias preguntas, si quieren ir escribiendo también ahí en el espacio de preguntas y respuestas, pero vamos a aprovechar de hacerte algunas que han ido apareciendo.
Por una parte, a propósito de esto de los frenos y del contexto, digamos, hay una pregunta acerca si es que los frenos son siempre contextuales o si también pueden estar determinados por la biología. Interesante la pregunta. O sea, los frenos, está difícil el tema a propósito de contexto, o sea, crianza, biología, digamos, cuál es el límite, porque como hay cosas que vienen de experiencia, eh, digamos, muy temprana, casi como que aparecen como biología. Es como ser introvertido o extravertido. No sé si eso lo podrías decir, si tiene que ver con nuestra biología o tiene que ver con el contexto. El contexto es para gestionar justamente los frenos, pero puede ser importante que ustedes piensen en los frenos y en los aceleradores, en ambos, como rasgos, como ser introvertido y extravertida. Y por eso no son ni buenos ni malos, son, ¿no? Pero lo que uno aprende puede ser sexualmente relevante, aunque no, eso sí tiene que ver con nuestra cultura, como uno aprende un idioma, digamos, ¿no? No sé si logró responder. El contexto nos sirve para gestionar esto. Sí, sí. Y hay preguntas respecto a la diversidad sexual, a las parejas homosexuales. ¿La sexualidad se expresaría de la misma manera como lo planteaste respecto a los roles? ¿O hay diferencias, algo relevante que tú nos pudieras comentar en relación a eso? La experiencia que yo tengo con respecto a atender parejas gay, lesbianas y hetero, digamos, me he encontrado con las mismas problemáticas. Pueden haber ciertas diferencias, pero por ejemplo, el poder pensar en los frenos, en los aceleradores, en cómo el estrés influye en la no disposición, digamos, eh, eh, no, se puede trabajar igual que con cualquier pareja, digamos, ¿no? Aparecen los frenos, aparecen los aceleradores y el contexto. Perfecto. Quizás, Eh, perdona, quizás sí, no, quizás voy a agregar algo, porque a las parejas gay, a las parejas lesbianas, les toca lidiar con algo que a los heterosexuales no nos toca, porque estamos en una situación como de privilegio, digamos, en lo dominante, en lo hegemónico, que tiene que ver también con las experiencias, con la homofobia interna que también ellos tienen por una cultura que ha sido eh, muy castigadora, digamos, de su experiencia. Entonces creo que eso realmente también puede generar situaciones puede más ser otros complejas. frenos también, ¿o Sí, no? y que hay que atender y que hay que darle un espacio especial, digamos. Si no es, así que retiro lo dicho, hay particularidades que no se nos pueden perder de vista. Y ahí, en lo contrario, en la relación más tradicional, heterosexual, hay preguntas respecto como a esto centrado en las mujeres, me imagino, como del deber marital, del sexo como un deber marital. ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo aparece eso en terapia? Cuando la mujer siente que es un deber. Claro, me ha tocado parejas, mujeres que dicen, bueno, yo presto el cuerpo. Mm. Eso no es erotismo, eso no es sexualidad. Hay un autor que habla de las 5 palabras sexy, ¿no? Y las 5 palabras sexy eh, son la voluntad, ¿no? La mutualidad, y eso habla del amor responsable. Si hablo de voluntad, me refiero a que yo voluntariamente quiero estar ahí, ¿no? Y la mutualidad tiene que ver que los dos estamos en ese juego de reciprocidad. La tercera palabra es la excitación, ¿no? Que es la respuesta, donde cada miembro de la pareja tiene que estar a cargo de su propia excitación. Eh, si uno está pensando en cómo satisfago a mi pareja, probablemente voy a estar fuera de mi cuerpo, no va a ser una experiencia encarnada, voy a estar desconectada conmigo misma y por tanto no voy a estar en una situación a cargo de mi propia excitación. Y las otras 2 palabras muy importantes son justamente la vulnerabilidad y la confianza, ¿no? Y si entonces es una situación en donde yo me siento como obligada
efectivamente no va a ser una buena experiencia, no van a cumplirse estas 5 palabras sexy. Otra cosa es que muchas veces, como decía antes, a propósito del deseo no espontáneo, el deseo Receptivo. receptivo, efectivamente, y como muchas mujeres piensan que quizá van a cumplir con el deber, porque no tienen esas ganas a priori, entonces, pero se predisponen, pero si lo pasan bien, no no sería como un deber, ¿no? Sino que sería intencionar. Yo siempre digo, bueno, a mí no me gustan los gimnasios, pero la gente a veces que va al gimnasio y hace un esfuerzo terrible por ir al gimnasio y después van y disfrutan, o cualquier ejercicio en realidad, y disfrutan, qué rico que hice ejercicio, estoy toda transpirada, generé endorfina. Bueno, con el sexo, en las parejas estables en el tiempo también pasa harto eso, que uno lo intenciona, uno le pone voluntad porque sabe que es importante, sobre todo si uno lo pasa bien, porque si uno lo pasa mal, es otro el escenario y habría que ver qué está pasando ahí, por qué lo pasan mal. Sí. Ahí justamente con lo que acabas de decir hay algunas preguntas que están más centradas como ya a la terapia misma y al rol del terapeuta. O sea, eh, cuando hay, dice sí, pero me imagino que era el tema del freno. Dentro de la historia de la vida de uno de los integrantes de la pareja se activan los frenos, cómo se aborda, cómo se trabaja con personas asexuales o demisexuales. Ujú. Eh, cómo se aborda esta experiencia sexual si alguno de los individuos tiene alguna disfunción sexual o problema médico. No sé si te puedes referir un poco a ese tipo de situaciones en terapia. Perdona, y te agrego otra que también me apareció respecto a cuando en terapia, en terapia pareja, aparece la idea de, por ejemplo, el hombre que ya no está interesado en sexo y no quiere trabajar ni hablar sobre eso, y dejando, en el caso de la pregunta, a la mujer desconcertada y como sola en el tema. Cómo trabajar desde ahí. Son varias preguntas juntas, pero que tienen que ver Sí, con la... mira, o sea, si están en terapia, me imagino que algo el caballero querrá hablar. Si no, no sé si iría a terapia, pero puede ser que efectivamente, porque pasa, que uno de los miembros de la pareja no esté interesado en el sexo. Pero ahí habría que preguntarse, claro, uno, ver el tema de los aceleradores y los frenos. Yo, por ejemplo, atendí una pareja en donde efectivamente él no tenía mucha disposición a querer encontrarse, eh, no tenía iniciativa y ella quería tener ese espacio de encuentro sexual con él. Es una pareja, los dos se querían mucho, se quieren mucho, y él obviamente se sentía mal, se sentía fallando, además, justamente dentro de los mitos, el hombre que tendría que ser Boy Scout y siempre listo, entonces sentir que no tiene tantas ganas y que su señora es la que tiene más ganas, también le genera otro tipo de complejidades y aumentan probablemente más los frenos, ¿no? Eh, y yo con esta pareja, bueno, utilicé un cuestionario para ver el tema de los cis y los ces, ¿no? Y fue muy interesante porque en la conversación que se generó entre ellos, porque efectivamente él apareció con su sistema de excitación muy poco sensible, muy bajo, digamos, y su sistema de freno muy alto, Mm, ¿no? Y en el caso de ella apareció con su sistema de excitación alto, o sea, era sensible al acelerador, y los frenos en el promedio, digamos, ¿no? En general todos nos movemos más o menos en el promedio. Y esto fue muy interesante porque permitió a la pareja, primero a ella darse cuenta que su marido es así, que le cuesta, que tiene frenos altos, que tiene poco aceleradores, y que ella es más ganosa, y ella dijo, bueno, ya, me di cuenta, yo soy más caliente que él. Y eso igual la alivió a ella, de que el tema no tenía que ver con una falta de atracción hacia ella, porque realmente la quiere mucho y le gusta, pero le cuesta más. Entonces, ahí fue trabajar un poco cómo gestionar un contexto que a él le facilitara, ¿no? También, bueno, otro tipo de intervenciones, pero no nos va a dar el tiempo para trabajar en eso. sí. Y,
lo de los asexuados habría que preguntar, porque efectivamente existe ahora las minorías sexuales también que se consideran asexuados, o los demisexual. Ahora habría que preguntar y explorar cuánto pudiera tener que ver también con las suposiciones y los mitos, o cuánto efectivamente no es un ámbito que les interese. Y bueno, y si es así, ¿qué vamos a hacer? Es una elección también. Sí. Te voy a hacer, por la hora en que estamos, voy a ir haciendo Sí. algunas preguntas para ir cerrando, pero por una parte, hay una pregunta interesante respecto a por qué crees tú que es tan importante para todos como el saber si lo que hacemos es normal o no es normal, si nuestro nivel de deseo es lo que debiese o no debiese tener, si la cantidad de relaciones sexuales que tenemos. Por qué será que nos es tan importante saber eso? Si estamos a la altura de lo que debiese esperarse. Eh, Eso por una parte, y por otra parte, preguntarte en tu experiencia, cuán trabajable es efectivamente la sexualidad, o sea, cuánta éxito puede tener una terapia en parejas con problemas de sexualidad o insatisfacción en su sexualidad. Ujú. A ver, yo pienso que el tema de sentirnos normales o anormales tiene que ver, por un lado, con la cultura en que vivimos, a propósito de una cultura, como decíamos al principio, saturada de sexo, donde además se generan expectativas muy poco realistas con respecto a la sexualidad. Lo que uno ve en las películas, no sé, y todo eso obviamente nos incide. Pero no solamente nos incide en el ámbito de la sexualidad, nos incide, por ejemplo, en la experiencia con nuestros cuerpos, cuando predominan, no sé, las mujeres muy flacas, o predominan la juventud por sobre los viejos, cuando estamos entrados en cana. O sea, la cultura incide mucho en cómo nos sentimos y nos vemos con nosotros mismos. Entonces, yo creo que vería esa pregunta más en un término general. Y yo creo que sí es trabajable en la sexualidad. eh, eh, bueno, va a depender cuál es la dinámica, o sea, y la problemática planteada. Porque a mí me ha tocado parejas que efectivamente no tienen problemas, pero creen que tienen problemas porque uno de ellos no tiene el sexo, el deseo espontáneo, por ejemplo. O que piensan que tienen problemas porque no tienen orgasmos simultáneos o no tienen orgasmos con la penetración. Entonces piensan que tienen un problema. Y efectivamente no tienen un problema si logran tener orgasmos de otras maneras y disfrutar la sexualidad de las maneras que ellos descubran. Entonces, abrir eso, expandir esa narrativa es muy importante. Hay parejas que he atendido que también nunca había pensado en eso, como que en realidad no todo tenía que llegar al coito. Y estaba feliz ella, una chica que atendí, que podía disfrutar distintas situaciones sin necesariamente terminar en la penetración, ¿no? Súper. Entonces, Últimas dos preguntas, Ceci. Última, ahora sí que sí. Una, ¿qué opinas del rol de la pornografía dentro del contexto de las relaciones de pareja? Y la ujú. última, respecto, que no tiene nada que ver con esa, es que algo hablaste a propósito del libro del sexo magnífico. ¿Qué podrías decirnos en la sexualidad para el adulto mayor, para los mayores de 60? Ok. Mira, con respecto a la pornografía, hay distintas posiciones. Hay grupos de personas que piensan que la pornografía efectivamente pues, es muy nociva, ¿no? Y debiera estar fuera. Y hay otro grupo que piensa que es totalmente inocua y que no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que me pongo en el lugar del medio, o sea, o no sé si ponerme del medio, eh, porque yo pienso que si hay parejas que quieren, que disfrutan viendo pornografía porque les resulta como una forma de erotizarse, eh, bienvenido para ellos, está ok, no tiene nada de malo, digamos, ¿no? En adulto. Eh, el problema surge cuando esto es en secreto. Cuando entonces una mujer descubre que su marido o pareja se estimula vía pornografía y que además impacta la relación de pareja porque no la busca ella. Creo que en ese sentido la pornografía podría generar dificultad, digamos, y ser poco saludable. Pero hay parejas en que
la mujer sabe que su pareja se masturba de forma independiente, digamos, y ve pornografía, y no le resulta problemático, porque igual tienen su sexualidad entre ellos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sería problema. Ahora, se ha visto que gente que, especialmente jóvenes, que si están absolutamente instalados en la masturbación y en la pornografía, podría tener efectos también después en cómo se vinculan con sus parejas, digamos, ¿no? En tal vez de sentir que les resulta más difícil por la cosa inmediata de la pornografía. O de sentirse mal porque no tienen, no sé, los miembros que aparecen Claro. en la pornografía o en esas escenas, ¿no? Y con respecto a los viejos y a las viejas, me declaro una de ellas en todo caso. Claramente se ha visto que la sexualidad se puede vivir intensamente, a propósito de esta investigación, hasta los 80 años. Eso no quiere decir que uno no considere que hay ciertas funciones de nuestro cuerpo que se van a ver visto afectadas. Puede ser que ya un caballero no tenga tantas erecciones, pero eso no quiere decir que él no pueda pasar los chanchos, por ejemplo, erecciones para tener una penetración, pero sí puede tener encuentros, tener masturbaciones recíprocas, digamos, y encontrarle el modo y no sentir que eso es menos que una relación sexual, ¿no? Porque también eso es una relación sexual. Y hay algunos autores, terapeutas más en la línea existencialista, que hablan, cuando los viejos, lo digo en un sentido respetuoso y cariñoso, y viejas, aparecen con temas de sexualidad, hay que ver también cuánto se ligan con otras profundidades de su vida y de sus aspectos identitarios. A veces quedan consignados en la sexualidad, puesto ahí el tema como sintomatología, cuando quizás están enfrentando otros temores, por ejemplo, el temor a la muerte, el temor a no haber hecho quizás lo que habían querido en su vida, y que ya no les queda tiempo, pero que queda puesto en la sexualidad. Eh, Eso, no sé si... Pero No, hasta viejo la gente puede disfrutar del erotismo y de la sexualidad, planteándose expectativas realistas, eso a todas las edades. Ujú. buenas noticias entonces. Sí, muy buenas noticias. Otra buena noticia es que las mujeres lo pasan mejor sexualmente, yo diría desde los 40 para arriba, para que ustedes sepan. Súper, bueno Ceci, muchísimas gracias, muy interesante, muy útil, aportativa. Yo creo que varios mitos efectivamente fueron quedando derribados, yo creo que era el objetivo. Sí. Así que hay muchas otras preguntas, pero ya el tiempo, estamos demasiado tarde, así que vamos a tener Ujú. que quedar hasta acá. Te agradecemos mucho nuevamente haber estado acá con nosotros y gracias a todos los que participaron, a los que estuvieron hasta esta hora. Los esperamos el último martes de octubre con nuestro próximo conversatorio que ya estaremos publicitando en nuestras redes sociales. Muy buenas noches. Y muchas gracias a todos por haberme escuchado. Y gracias a ustedes también Chao, por haberme chao. invitado. Chao.